El INE y el Tribunal Electoral son instituciones creadas para la simulación. Es una democracia fingida, sin Estado de Derecho. Se resisten al cambio y trabajan para el conservadurismo. Tenemos la dicha de estar como protagonistas en una transformación. Hay confrontación política afortunada. En México, la democracia siempre ha sido simulada para engañar al pueblo. El PRI, la dictadura perfecta como la definiera el escritor Mario Vargas Llosa, ha gobernado desde hace muchos años con represión. Y para contener a una población crecientemente en rebeldía, ha creado y modificado instituciones electorales, pero sin perder el control. El INE prepara ahora un nuevo fraude para el próximo 6 de junio. Muy buenas tardes, gentiles amigos. Hoy es momento de nuestra confrontación política. Sean ustedes bienvenidos. La democracia en México todavía es un anhelo, pues nunca ha habido elecciones libres y mucho menos democráticas. Las instituciones electorales, como el IFE o ahora INE, fueron creadas para simular que había procesos electorales confiables, en los que el pueblo, la ciudadanía, podían elegir a sus representantes, diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales y hasta al presidente de la República. Pero todo era un engaño, una ilusión alimentada desde las alturas del poder para mantenerse allí. Se había construido un sistema de partidos también a modo, en donde el PRI siempre ganaba y por excepción le daban alguna migaja a los que ya entonces se llamaban partidos satélites o de plano partidos paleros. Y hasta se decía que en nuestro país jamás se contaban los votos, pues era el gobierno federal quien se encargaba de designar a los candidatos, comenzando por el tapado presidencial. Después placearlos en supuestas campañas electorales, después organizar los comicios, después declarar a los ganadores e instalarlos en los cargos. Siempre ha sido una gran mentira. Se finge que hay democracia para engañar al pueblo y mantenerlo sojuzgado. Para darle formalidad y credibilidad a tan monumental engaño, se fueron creando instituciones controladas siempre por el presidente y el partido en el poder. El PRI. En 1946 era la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, la que organizaba el padrón, hacía las elecciones y además las vigilaba para que no hubiera fraude. Dicha comisión estaba conformada por el titular de la Secretaría de Gobernación, del PRI. Otro miembro del gabinete, también del PRI. Un senador y un diputado, los dos del PRI. Más dos representantes de los partidos políticos. En este caso, el PAN, partido fundado en los años 40 como respuesta de la derecha para oponerse a la política del presidente Lázaro Cárdenas, política en favor del pueblo. Los partiditos de oposición siempre se quejaban de que eran mayoriteados por el partido en el poder, que hacían lo que se le daba la gana. No era casual, por tanto, que el PRI siempre ganara de calle todos los cargos en la supuesta disputa. Pero la presión social, como si fuera una olla express, seguía calentándose y amenazaba con explotar. El PRI, por tanto, tenía que buscar otras formas de simulación para poder seguir gobernando a un pueblo que empezaba a rebelarse, como ocurrió con el movimiento jaramillista en el estado de Morelos. Desde el movimiento de los maestros en 1958, encabezado por el profesor Otón Salazar, el movimiento de los ferrocarrileros en ese mismo año, la huelga de los médicos en 1964, movimientos que fueron brutalmente reprimidos y encarcelados sus dirigentes, pero todos ellos abonaron el camino para la rebeldía de los estudiantes, que también fueron masacrados en 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. Y luego también masacrados el 10 de junio de 1971, el Jueves de Corpus,
en San Cosme. Represión del gobierno priista que llevaría a cientos de mexicanos a levantarse en armas y a formar grupos guerrilleros por todas partes del país. México ya no era gobernable para el PRI, que tuvo que ingeniárselas para engañar al pueblo, ofreciendo una democracia aparente, pero dirigida desde arriba por el presidente en turno. Eran los años del famoso tapado, candidato designado por el Ejecutivo, al que solamente placeaban para que el pueblo lo conociera, y si votaban o no por él, eso no importaba porque los votos jamás se contaban. Comenzando los años 50, surge la Comisión Federal Electoral, también conformada por el secretario de Gobernación, 3 representantes de los partidos políticos. En este caso estaban ya, además del PAN, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el PARM, un desprendimiento de lo que fue el sector militar del PRI. Eran los viejitos del mismo PRI. También estaba el Partido Popular Socialista. Estos partidos ya eran señalados desde entonces por la gente como comparsas del gobierno. Eran maniobras muy claras. Las funciones de esa Comisión Federal Electoral eran las mismas, entre ellas las de designar a los miembros de las comisiones locales en los estados y de los comités distritales electorales, encargados de organizar la elección. Además, resolvía también las inconformidades que presentaban los partidos políticos. Los representantes de casilla eran seleccionados por los mismos comités municipales del PRI de entre sus militantes. Pero era tanta la presión social, sobre todo después de la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 y la década del terror en los años 70, en que fueron secuestrados, torturados y asesinados miles de jóvenes por la denominada Brigada Blanca de la Dirección Federal de Seguridad, que dependía de la Secretaría de Gobernación. Esa era la policía política del régimen priista, que el gobierno tuvo que ingeniárselas para poder seguir engañando a una población ya muy inconforme, que exigía una auténtica democracia. Así fue como tuvo que dar paso el gobierno a la formación del Instituto Federal Electoral, que surgió en 1987. Mientras tanto, el PRI ya se había dividido y había surgido el Frente Democrático Nacional, que propuso como candidato presidencial al priista rebelde, Cuauhtémoc Cárdenas. Esto llevó al PRI a organizar un nuevo fraude en 1988, pero en ese momento contando ya con la complicidad del PAN, que ya se había mafiado con el PRI para repartirse el poder, las gubernaturas, las senadurías y demás cargos públicos. Luego de una reforma pactada por el presidente del PAN, Luis H. Álvarez y Carlos Salinas de Gortari, quienes supuestamente ciudadanizaron al INE en 1990 y nombraron como su presidente al académico José Woldenberg. La Santa Alianza con las más oscuras fuerzas del régimen de privilegios que sostuvo desde 1988, en que el dirigente panista Luis H. Álvarez, de la mano del barbón Diego Fernández de Ceballos, llegó a los vergonzosos y sucios acuerdos con Carlos Salinas de Gortari para validar el fraude cometido en contra de Cuauhtémoc Cárdenas. El PRI y el PAN pudieron ponerse de acuerdo para imponer a su antojo y conveniencia a los miembros del Consejo General del INE. Es del dominio público que los nombramientos tanto de consejeros como del consejero presidente y del director ejecutivo de ese mismo organismo se negociaban en los sótanos o en las cloacas de la Cámara de Diputados entre los dirigentes del PRI y los dirigentes del PAN, pero con una voracidad tremenda. También se forma en ese mismo año el Tribunal de lo Contencioso Electoral, el TRICOEL, para resolver como instancia judicial las inconformidades de los partidos políticos. Se transformó en Tribunal Federal Electoral, el TRIFE, y posteriormente, en 1996, en el actual Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero todo siguió siendo una sangrienta burla,
una brutal simulación para engañar al pueblo con la apariencia de una democracia que en realidad no lo ha sido. Es cierta la aseveración del presidente López Obrador cuando dice que el INE y el Tribunal Electoral no garantizan la democracia y son órganos facciosos al servicio de los grupos del conservadurismo. Estos órganos, dijo el presidente, no tienen como misión garantizar la democracia, no, de ninguna manera, sino impedir que haya democracia, aunque parezca increíble o inaceptable. Son órganos donde no hay rendición de cuentas, donde prevalece la opacidad y el dispendio, órganos que resultan muy caros para el pueblo. Tan solo para este año, el presupuesto del INE es de 20,000 millones de pesos, que gastan a manos llenas y de los cuales jamás rinden cuentas. Ha llegado la hora de una reforma profunda, no para desaparecer a los organismos electorales, sino para ponerlos verdaderamente al servicio de la democracia, al servicio del pueblo, sin fingimientos, sin simulaciones, con reglas claras de arbitraje político-social que acaten las normas constitucionales, entre ellas la que les obliga a los consejeros y a los jueces a bajarse los sueldos estratosféricos que ganan, porque no deben ganar en ningún caso más que el presidente de la República. Y hoy por hoy, con esos sueldos tan onerosos que están ganando, están violando la Constitución, que tanto se llenan la boca cacareando que ellos están para protegerla. Ya está en marcha el golpe blando a la 4T, a la Cuarta Transformación. El próximo 6 de junio, Lorenzo Córdoba, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral y la derecha planean realizar un monumental fraude para quitarle al presidente la mayoría en el Congreso. Artera y traicioneramente, Porfirio Muñoz Ledo también abre fuego en contra de López Obrador y declara que ofrecerá por las tardes conferencias de prensa en oposición a López Obrador. En las tardeadas, este chapulín ambicioso de poder buscará evitar que el presidente siga destruyendo el país, dice, y quiere defender al INE de lo que interesadamente, mezquinamente, suciamente llama intromisiones y amenazas del Poder Ejecutivo. Porfirio Muñoz Ledo, en una abierta traición a la democracia, habló de acciones irresponsables del presidente y está dispuesto a bloquear el juicio político contra Lorenzo Córdoba y sus cómplices que apenas empezaba a marchar en la Cámara de Diputados. Dice que va a formar una organización que ya desde ahorita nombró como Encuentro por la República en Defensa de la Constitución. De momento ya se reúne con otros correligionarios como Cuauhtémoc Cárdenas e Ifigenia Martínez. Falta menos de un mes para las elecciones el 6 de junio y la intención de voto efectiva para los diputados federales ubica al partido Morena, el partido del presidente, con 40% de las preferencias, al PT y al Partido Verde Ecologista con el 3% cada uno, a Encuentro Solidario con el 2%, a Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México sumando el 3% entre los dos. A los partidos de la derecha integrados en la coalición Va por México, lo que llamamos el PRI-PAN-RD, Movimiento Ciudadano, les espera un verdadero y monumental desastre si logramos que el día de las elecciones salgan todos los mexicanos obradoristas a votar masivamente por Morena. Y bueno, es así como llegamos al final de esta emisión de su canal digital informativo Confrontación Política, un canal creado para contribuir con todo el poder de la información periodística al empoderamiento ciudadano, al esclarecimiento de la realidad nacional, al debate político y a la defensa de la Cuarta Transformación que impulsa nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Si te interesó esta información, compártela con tus amigos. No olvides que este canal es un canal independiente,
que no monetiza ni tiene fines comerciales. El objetivo que tenemos es el de despertar cada día a más mexicanos, brindándoles la información que nos oculta la prensa chayotera que está al servicio de los empresarios conservadores. No te olvides de darle un like con la manita para arriba. Suscríbete y activa la campanita para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos videos. Y por favor, cuídense mucho, cuídense bien. Hasta la próxima.